¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cómo fue posible que Caín, uno de los hijos primogénitos de Adán y Eva, haya encontrado una mujer con quien formar una familia y tener descendencia? Este enigma ha desconcertado a generaciones enteras, ya que, si aceptamos la premisa de que Adán y Eva fueron los primeros y únicos seres humanos creados directamente por Dios, parecería no haber nadie más en la tierra. Sin embargo, si nos sumergimos con atención en los textos antiguos y examinamos cuidadosamente los matices que ofrece el relato del Génesis, encontramos pistas que abren nuevas perspectivas y permiten entender que el misterio quizá no sea tan indescifrable como aparenta. Al desentrañar estos detalles, descubrimos que el texto bíblico, más que ofrecer una historia cerrada, plantea un universo mucho más amplio de lo que solemos imaginar. En los próximos minutos, vamos a adentrarnos en una exploración que no solo busca respuestas, sino que también te llevará a cuestionarte lo que creías saber. Quédate con nosotros, porque lo que estás por descubrir cambiará tu percepción de una de las historias más antiguas de la humanidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir trayéndote contenidos reveladores como este. La creación de Adán y Eva no fue simplemente el inicio de una familia, sino el punto de partida de todo el linaje humano. Según la narrativa del Génesis, Dios formó a Adán a partir del polvo del suelo y le otorgó vida mediante su aliento divino, un acto simbólico que conecta al ser humano directamente con lo espiritual y con la tierra. Después de darle vida a Adán, Dios decidió que no era bueno que él estuviera solo, así que, mientras dormía, tomó una de sus costillas y con ella creó a Eva, estableciendo así la primera unión humana, el primer vínculo afectivo y la fundación de la estructura social más básica, la familia. Este momento marca algo más que la creación biológica del ser humano. Simboliza el inicio de una relación íntima y directa entre Dios y su creación. No era solo el nacimiento del hombre y la mujer, sino el comienzo de una historia compleja de decisiones, consecuencias y relaciones que definirían el destino de la humanidad entera. Pronto, la vida en el jardín del Edén daría lugar a una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia. Adán y Eva comenzaron a tener hijos, y entre los primeros estuvieron Caín y Abel. Estos dos hermanos crecieron en un mundo aún fresco, modelado por la inocencia del origen, pero también vulnerable al error y al conflicto. Mientras Abel se dedicó al cuidado de animales, convirtiéndose en pastor, Caín tomó otro camino y se enfocó en la agricultura, cultivando la tierra y haciéndola producir alimento. Ambos tenían profesiones esenciales para la supervivencia y el desarrollo de una comunidad incipiente. A través de estas actividades, cada uno empezó a relacionarse con la creación de manera diferente, lo que se reflejaría más adelante en la forma en que expresaban su fe y devoción hacia Dios. Con el tiempo, ambos decidieron ofrecer sacrificios a Dios como muestra de adoración. Caín presentó los frutos de su trabajo agrícola, mientras que Abel ofreció lo mejor de sus rebaños, animales seleccionados cuidadosamente, con lo más selecto de su carne. El acto de Abel no era solo una entrega física, sino una muestra de devoción sincera y profunda, realizada con respeto y reverencia. A diferencia de Caín, quien parecía más enfocado en cumplir una formalidad, Abel dio lo mejor que tenía, lo que demuestra un nivel de entrega que fue notable a los ojos de Dios. Este contraste en las ofrendas no solo es simbólico, sino que establece un patrón de cómo la actitud interna puede influir en la aceptación espiritual. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no aceptó la de Caín. Aunque el texto no especifica una razón concreta, los estudiosos interpretan que la diferencia no estuvo solamente en el tipo de ofrenda, sino en la intención con que fue entregada. Abel ofreció con fe, con integridad y con un corazón agradecido. En cambio, Caín quizás actuó con desgano, sin la misma sinceridad. Este rechazo no pasó desapercibido para Caín, quien se sintió profundamente herido, no por la negativa en sí, sino porque revelaba algo sobre él mismo que no quería admitir. Su frustración se convirtió rápidamente en rabia y su rabia en envidia, sentimientos que empezaron a corroerlo por dentro. Al notar lo que se estaba gestando en el corazón de Caín, Dios se le acercó con una advertencia clara. El pecado está a la puerta y te desea, pero tú debes dominarlo. Era una oportunidad para que Caín reflexionara, para que tomara control de sus emociones y no permitiera que su enojo lo guiara hacia la destrucción. Este momento fue crucial, un llamado a la autorregulación, a la conciencia y a la elección. Sin embargo, en lugar de atender a la advertencia, Caín decidió dejarse llevar por su resentimiento. Invitó a Abel a ir al campo con él, un lugar alejado, sin testigos, donde su ira se desataría sin freno.
Una vez en el campo, consumido por la oscuridad de sus sentimientos, Caín atacó a su hermano y lo eliminó violentamente. Este fue el primer acto de violencia humana registrado en la Biblia, un giro drástico en la narrativa que revela el impacto del libre albedrío y de las decisiones mal encaminadas. La muerte de Abel no fue solo la pérdida de una vida, sino el inicio de una espiral de consecuencias que afectarían a todos los descendientes de Adán y Eva. Después del acto, Dios confrontó a Caín directamente y le preguntó por su hermano. Caín, en una actitud de frialdad, respondió: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?, intentando disimular su culpa con indiferencia. Dios, que ya conocía la verdad, le reveló a Caín que su crimen no quedaría impune. El castigo no solo fue severo, sino simbólico. Caín sería un vagabundo sin tierra, condenado a una vida de errancia y sin posibilidad de volver a labrar el suelo como antes. Esta maldición implicaba más que un castigo físico. Era una desconexión con la tierra, con su propósito y con la estabilidad. Caín, desesperado, expresó su temor de que otros pudieran hacerle daño al encontrarlo, lo que plantea un interrogante fundamental. ¿Quiénes eran esos otros que él temía? Su temor sugiere que no estaban solos en el mundo. Para protegerlo, Dios colocó una señal sobre Caín, un distintivo que garantizaría que no fuera agredido por nadie. Esta marca, aunque no se describe con detalle en las Escrituras, tenía un propósito muy claro: asegurar que el ciclo de violencia no continuara. La protección otorgada a Caín también puede interpretarse como un acto de misericordia divina, una segunda oportunidad incluso para alguien que había cometido una falta tan grave. Luego de esta interacción con Dios, Caín se alejó de su presencia y se trasladó hacia una región conocida como la Tierra de Nod, ubicada al oriente del Edén. Es allí donde el relato da un nuevo giro sorprendente. Se nos informa que Caín conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Además, se menciona que construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. Este detalle es sumamente importante, pues marca el inicio del desarrollo urbano en la historia bíblica, un paso enorme en la evolución de las comunidades humanas. No obstante, el texto no revela de dónde provino la esposa de Caín, lo que ha sido motivo de debates teológicos e históricos por siglos. El silencio del relato alimenta diversas teorías que buscan explicar este vacío narrativo. Una de las interpretaciones más discutidas es que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos e hijas de los que se mencionan explícitamente, y que con el paso del tiempo, la humanidad fue creciendo a partir de ellos. De hecho, en Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo otros hijos e hijas, lo cual podría explicar la existencia de otras personas en la época de Caín. Además, el propio temor de Caín de ser asesinado por cualquiera que lo encontrara refuerza la idea de que ya existía una población considerable que no fue detallada en los versículos previos. Este fragmento abre una puerta hacia la reflexión sobre cómo se expandió la humanidad en sus inicios. En Génesis 4:14, Caín expresa su miedo diciendo que sería fugitivo y errante en la tierra y que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Este temor no es trivial, pues revela que él consideraba real la posibilidad de encontrarse con otros humanos fuera de su familia inmediata. Lo que sugiere que, para ese momento, ya había otros grupos o clanes en distintas regiones. Esto ha llevado a muchos investigadores y estudiosos de la Biblia a considerar que el relato de Génesis no fue escrito con la intención de ser una cronología exacta, sino más bien una narrativa simbólica y espiritual que también deja espacio para múltiples interpretaciones dentro del contexto de la expansión humana. En el versículo siguiente, la Biblia menciona: y el Señor le dijo, no será así, quien mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca sobre Caín para que quien lo encontrara no lo matara. Este detalle, aparentemente simple, ha sido fuente de extensas discusiones entre estudiosos y teólogos. ¿Por qué Caín tendría miedo de ser asesinado si, según el relato bíblico, la única familia existente era la de Adán y Eva? La existencia de ese temor revela que, posiblemente, ya había más personas habitando la tierra, además de los descendientes directos de los primeros humanos mencionados en el Génesis. La marca que Dios coloca sobre Caín no solo tiene un propósito de protección, sino también una implicación implícita: había alguien más allí afuera. Esto sugiere que el mundo no estaba vacío ni deshabitado, sino que ya podía contar con una población distribuida, cuyos orígenes no son detallados explícitamente por el texto sagrado, pero cuya existencia parece asumida por la narrativa. La preocupación de Caín por la posibilidad de ser encontrado y asesinado, así como la intervención divina para protegerlo, apunta claramente a la presencia de otros seres humanos más allá de los personajes centrales del relato.
Esta inquietud no tendría sentido si la humanidad se limitara solo a él y a sus padres. Algunos intérpretes consideran que el texto sugiere, de forma indirecta, una población más numerosa coexistiendo con la familia de Adán y Eva. Una de las interpretaciones menos tradicionales, aunque aceptada por ciertos estudiosos, plantea que Dios pudo haber creado a otros seres humanos de manera independiente, al margen de la creación inicial de Adán y Eva. Esta teoría intenta resolver el dilema demográfico presentado por la rápida expansión humana descrita en los primeros capítulos del Génesis. Aunque no se trata de una afirmación directa del texto bíblico, es una propuesta que busca armonizar la narrativa religiosa con los hallazgos científicos y arqueológicos que evidencian la existencia de comunidades humanas mucho más extensas en tiempos antiguos. La preocupación de Caín por la posibilidad de ser encontrado y asesinado, así como la intervención divina para protegerlo, apunta claramente a la presencia de otros seres humanos más allá de los personajes centrales del relato. Esta inquietud no tendría sentido si la humanidad se limitara solo a él y a sus padres. Algunos intérpretes consideran que el texto sugiere, de forma indirecta, una población más numerosa coexistiendo con la familia de Adán y Eva. Una de las interpretaciones menos tradicionales, aunque aceptada por ciertos estudiosos, plantea que Dios pudo haber creado a otros seres humanos de manera independiente, al margen de la creación inicial de Adán y Eva. Esta teoría intenta resolver el dilema demográfico presentado por la rápida expansión humana descrita en los primeros capítulos del Génesis. Aunque no se trata de una afirmación directa del texto bíblico, es una propuesta que busca armonizar la narrativa religiosa con los hallazgos científicos y arqueológicos que evidencian la existencia de comunidades humanas mucho más extensas en tiempos antiguos. Y era en un escenario donde la humanidad estaba más expandida de lo que relata el Génesis. Aún así, esta suposición debe ser tomada con precaución, ya que el relato bíblico se centra en una narrativa espiritual y moral, no necesariamente en una cronología histórica detallada. Además, esta perspectiva especulativa no es compartida por todas las corrientes teológicas, y muchos argumentan que la Biblia no tenía la intención de documentar todos los aspectos del desarrollo humano, sino de enseñar principios espirituales a través de historias emblemáticas. Así, aunque hay elementos que podrían indicar una población más amplia, el texto bíblico como tal no los menciona de forma directa. En ese sentido, las teorías alternativas deben ser vistas como intentos de interpretación, no como verdades absolutas. El relato del Génesis se enfoca en la historia de Adán, Eva, Caín, Abel y posteriormente Set, sin hacer mención directa a otros grupos humanos contemporáneos. La Biblia no proporciona detalles adicionales sobre la creación de seres humanos fuera del núcleo familiar original. Por lo tanto, aunque existen teorías que buscan armonizar el texto bíblico con descubrimientos científicos, no hay confirmación explícita de otras líneas de creación en las Escrituras. Estas interpretaciones intentan llenar los vacíos con hipótesis que, si bien resultan lógicas desde un punto de vista demográfico, no están respaldadas textualmente. En este contexto, es importante entender que el enfoque del Génesis es teológico y simbólico, más que histórico o científico. Por eso, aunque resulta tentador pensar en una humanidad más amplia desde los primeros capítulos, dicha idea permanece como una posibilidad debatida, más no como una verdad revelada por el propio texto sagrado. Por otro lado, la interpretación más aceptada es que Caín podría haberse casado con una hermana o sobrina, siguiendo las prácticas culturales y las necesidades del momento histórico descrito en el Génesis. La Biblia no afirma que Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel. De hecho, en Génesis 4:1 se menciona, Eva concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con la ayuda del Señor, mientras que el nacimiento de Abel se narra de forma mucho más breve, lo cual podría sugerir que hubo otros hijos nacidos entre estos eventos. La falta de menciones explícitas a otros descendientes no implica que no existieran. En aquellos tiempos, la descendencia era numerosa, y la cultura no exigía registrar todos los nacimientos, especialmente cuando el objetivo era construir una narrativa centrada en figuras clave para la historia espiritual de la humanidad. La ausencia de una declaración directa sobre otros hijos entre Caín y Abel ha llevado a muchos estudiosos a especular que Adán y Eva tuvieron una descendencia más extensa de la que el texto presenta explícitamente. Esto se refuerza con lo mencionado en Génesis 5:4, donde se dice que Adán tuvo otros hijos e hijas. Esta afirmación revela que la familia primordial era mucho más numerosa, y que la narrativa solo menciona a los hijos más relevantes para la historia sagrada. En aquel tiempo,
La procreación entre hermanos o parientes cercanos no era vista con el mismo juicio ético que se aplicaría más adelante. Por eso, la posibilidad de que Caín se haya unido a una hermana o sobrina es totalmente plausible dentro del contexto bíblico. Esta práctica no solo era aceptada, sino necesaria para garantizar la expansión de la humanidad en sus primeras etapas, antes de que existieran leyes más estrictas como las que aparecen posteriormente en el Levítico. Esta interpretación cobra aún más fuerza cuando se considera la lógica interna del relato bíblico. Si Adán y Eva fueron los primeros humanos, y de ellos nació la totalidad de la humanidad, entonces sus hijos inevitablemente tuvieron que relacionarse entre sí para multiplicarse y poblar la tierra. En una etapa temprana de la historia humana, según la Biblia, el matrimonio entre hermanos o parientes próximos no era condenado ni prohibido. Más bien, era una necesidad estructural para el cumplimiento del mandato divino: fructificad y multiplicaos. El mismo texto menciona que después de la muerte de Abel, Eva dio a luz a Set, y luego se hace referencia a muchos más hijos e hijas, lo que sugiere un crecimiento constante de la población. Por ende, la idea de que Caín se haya unido a una hermana no solo es coherente con la lógica del texto, sino que también es respaldada por la narrativa misma, al menos en sus implicaciones más amplias. Es importante destacar que, dentro del contexto cultural y temporal del Génesis, estas uniones entre parientes no solo eran aceptables, sino esenciales para la supervivencia de la especie. Las reglas de parentesco que rigen nuestras sociedades actuales no aplicaban de la misma manera en ese entonces. No fue sino hasta muchas generaciones después, cuando se establecieron leyes más detalladas a través de Moisés, que se prohibieron los matrimonios entre familiares cercanos. En los tiempos de Adán y Eva, la necesidad biológica y espiritual de expandir la humanidad justificaba tales prácticas. Además, la Biblia nos muestra varios casos en los que personajes importantes contrajeron matrimonio con parientes cercanos sin que eso fuera motivo de condena. La comprensión de esta realidad es crucial para interpretar de forma adecuada los textos antiguos sin aplicarles filtros modernos que distorsionen su verdadero significado. Un ejemplo claro lo encontramos en la historia de los hijos de Noé, quienes repoblaron la tierra después del diluvio, nuevamente partiendo de una base familiar limitada. Esta repetición de un patrón, la humanidad reiniciando desde un núcleo reducido, demuestra que, para la Biblia, la procreación entre parientes en los primeros tiempos era parte del plan divino y no un pecado. Así, la historia de Caín no representa una anomalía, sino una pieza lógica dentro de un modelo más amplio. En resumen, tanto la hipótesis de otros humanos creados por Dios, como la interpretación de que Caín se unió a una hermana, son intentos de explicar lo que la Biblia deja implícito. Sin embargo, la segunda opción es la más coherente con el propio texto sagrado, las tradiciones culturales de la época y la lógica de crecimiento poblacional en un mundo recién creado. Después del diluvio, Noé y su esposa, junto con sus hijos Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos sobrevivientes encargados de repoblar la tierra. En un mundo vacío de humanidad, sus descendientes tuvieron que unirse entre sí, lo que implicó matrimonios entre hermanos o hermanas. En ese contexto, no existía otra posibilidad. Un ejemplo notable dentro de las Escrituras es el matrimonio entre Abraham y Sara. En el libro de Génesis 20:12 se afirma que ambos compartían el mismo padre, lo que los convertía en medio hermanos. Este tipo de uniones, aunque hoy parecerían inusuales o incluso controvertidas, eran socialmente aceptadas y vistas como necesarias para la supervivencia y continuidad de la línea familiar. Isaac, hijo de Abraham, siguió esta misma costumbre al casarse con Rebeca, quien era su prima hermana. En tiempos antiguos, mantener la sangre dentro del clan no solo era normal, sino también estratégico para preservar tradiciones, creencias y herencias. El matrimonio entre primos era una práctica común y reflejo de las normas culturales de la antigüedad. Jacob, nieto de Abraham, también se casó con sus primas Lea y Raquel. Estas uniones, que en nuestra era moderna pueden parecer extrañas o inaceptables, estaban plenamente legitimadas en la cultura hebrea antigua. Es importante entender que las leyes que prohibieron las relaciones entre familiares cercanos fueron establecidas mucho tiempo después, específicamente durante la entrega de la ley a Moisés, más de 2.500 años después de Adán y Eva. Estas leyes, recogidas en el libro del Levítico, impusieron normas más estrictas tanto en lo ético como en lo genético. Reflejaban la necesidad de evitar malformaciones hereditarias, además de consolidar una estructura social más ordenada y moralmente avanzada en una civilización que se volvía cada vez más compleja y numerosa.
Sin embargo, las historias más conocidas del Génesis, como la de Caín y Abel, suelen eclipsar a otros hijos de Adán y Eva. La tradición judeocristiana ha favorecido los relatos más dramáticos o cargados de simbolismo, lo cual ha llevado a que muchos personajes secundarios sean olvidados o simplemente ignorados. Esto crea una laguna importante en la comprensión del linaje humano desde una perspectiva bíblica. Aunque Génesis 5:4 menciona que Adán tuvo más hijos e hijas, los nombres de esas mujeres nunca se especifican. Esta omisión ha contribuido a su anonimato y al hecho de que rara vez se discuta su papel en la historia de la humanidad. La narrativa principal concentra el protagonismo en unos pocos personajes, mientras que otros, igualmente importantes para la expansión del género humano, son relegados a un segundo plano, perdiéndose así detalles clave de la evolución de las primeras generaciones. Es comprensible que la Biblia, siendo un texto limitado en extensión pero vasto en contenido, no pueda relatar la vida de cada individuo que formó parte de los primeros capítulos de la historia humana. Es ahí donde entran en juego textos complementarios, como el libro de los Jubileos. Aunque no es parte del canon oficial ni judío ni cristiano, y se considera apócrifo, este libro ofrece una visión más detallada sobre algunos de los personajes ignorados en las escrituras tradicionales. El libro de los Jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, ofrece nombres, relatos y situaciones que no aparecen en la Biblia convencional. Describe con mayor profundidad la vida de las hijas de Adán y Eva, su rol en la propagación del linaje humano, y expone costumbres y eventos que ayudan a contextualizar mejor aquella época tan remota, oscura y llena de simbolismo. Aunque el libro de los Jubileos no sea aceptado por la mayoría de las corrientes religiosas oficiales, su valor histórico y cultural es innegable. Nos brinda otra perspectiva sobre los relatos ya conocidos, permitiendo a los estudiosos y creyentes cuestionar, reflexionar y profundizar en la historia sagrada. Este texto narra eventos relacionados con la creación del mundo, la vida de Adán y Eva, y de sus múltiples descendientes, ampliando el universo bíblico con detalles que no contradicen directamente los textos canónicos, pero sí los complementan. La mención explícita de hijas, de linajes cruzados y de costumbres familiares no deja de ser un aporte revelador para aquellos interesados en entender los orígenes desde una visión más completa y humana. Después del diluvio, muchos misterios permanecen en los textos sagrados, especialmente cuando buscamos respuestas sobre los orígenes de la humanidad. Uno de los mayores enigmas gira en torno a las hijas de Adán y Eva, figuras clave que no reciben mención directa en el Génesis, pero que aparecen en textos apócrifos como el libro de los Jubileos. Es allí donde encontramos a Abán y Asura, nombradas como esposas de Caín y Set respectivamente. En el Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, leemos que Caín se alejó de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. Sin embargo, el nombre de esta esposa no se menciona en la Biblia, lo que ha generado siglos de especulación. En tradiciones judaicas más antiguas, se reconoce a Abán, también conocida como Kelima, como la esposa de Caín, lo que la convierte en la hija primogénita de Adán y Eva según algunas fuentes extracanon. El nombre Abán, de raíces hebreas o fenicias, ha sido asociado con significados que van desde iniquidad hasta fuerza, lo que sugiere un simbolismo profundo. Como esposa de Caín, Abán representa más que una figura materna ancestral. Es vista como un canal de poder o incluso como un espejo de las luchas internas que Caín enfrentó tras cometer el primer asesinato de la humanidad. El simbolismo de su nombre puede interpretarse como una alusión a la carga emocional, espiritual y social que Caín y ella llevaron. Este matrimonio marca un punto de inflexión en la narrativa bíblica. La primera ciudad fundada por un humano, Enoc, no habría sido posible sin esa unión. Abán, por lo tanto, no solo es una esposa desconocida, sino una pieza central en la continuidad del linaje humano. Desde el exilio de Caín hasta su vida en la tierra de Nod, ella figura como el nexo silencioso entre la transgresión de Caín y la expansión de la humanidad. El libro de los Jubileos, un texto apócrifo escrito siglos después del Génesis, detalla que Abán era hermana de Caín y que juntos engendraron a Enoc. También menciona a Asura como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Estos detalles han sido omitidos en los textos canónicos, quizás por razones culturales o teológicas. Sin embargo,
La lógica de la época sugiere que, en un mundo recién poblado por una sola pareja, los primeros humanos tuvieron que emparejarse entre hermanos o sobrinos para dar inicio a las generaciones futuras. Esta práctica, vista hoy como tabú, era una necesidad biológica y social en los albores de la humanidad. Además, los escritos de los jubileos colocan a Adán en un rol casi paralelo al de Caín. Mientras él es marcado por su crimen, ella representa la continuidad de su linaje. En ese sentido, Adán no es solo esposa, sino cofundadora de una civilización naciente. Su papel como madre de Enoc y figura materna de la primera ciudad humana convierte a esta mujer olvidada en una de las más influyentes del mundo antiguo. La Biblia guarda silencio sobre los detalles del periodo que siguió al exilio de Caín, lo que ha abierto un campo fértil para hipótesis entre teólogos y estudiosos. Algunos creen que, cuando Caín conoció a Adán, la tierra ya estaba densamente habitada por otros descendientes de Adán y Eva. La narrativa sugiere un salto temporal significativo entre el crimen de Caín y el nacimiento de Enoc. Teólogos estiman que pudieron haber pasado hasta 300 años, tiempo suficiente para que Adán y Eva tuvieran decenas de hijos e hijas. En este contexto, es probable que Adán no fuera solo hermana, sino quizás una sobrina de Caín, hija de Set o de otro descendiente. Esta interpretación no contradice directamente el relato bíblico, pero sí lo complementa con una mirada lógica sobre la expansión demográfica del mundo antiguo. La idea de que Caín encontró una esposa en una tierra ya poblada insinúa que la familia humana crecía rápidamente, y que existía ya una estructura social rudimentaria donde los lazos de sangre eran inevitables. En este universo primitivo, la longevidad de los personajes bíblicos juega un papel fundamental. Génesis 5 nos muestra que Adán vivió 930 años, Set 912 y Enos, nieto de Adán, 905 años. Estas cifras, que hoy parecen imposibles, eran parte de la norma en los tiempos antediluvianos. Matusalén, por ejemplo, es conocido por haber vivido 969 años, siendo el ser humano más longevo registrado en la Biblia. Estas cifras han llevado a diversas teorías. Algunos creen que las condiciones atmosféricas de la Tierra antes del diluvio eran ideales para una vida prolongada, mientras que otros apuntan a una genética inicial más pura y menos degradada por el tiempo. También se argumenta que estos años podrían representar ciclos lunares o unidades de tiempo distintas, aunque esta interpretación no tiene tanto respaldo en la tradición teológica. Lo cierto es que estos patriarcas no solo vivieron mucho, sino que también tuvieron cientos de hijos, alimentando así una rápida expansión humana que explicaría cómo Caín pudo encontrar pareja fuera del núcleo familiar inmediato. Además, algunas interpretaciones bíblicas apuntan a cambios divinos o modificaciones divinas en las leyes naturales después del diluvio. Según Génesis 6:3, Dios declaró: «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él también es carne». No obstante, sus días serán 120 años. Esta declaración podría indicar una reducción planeada para la longevidad humana después del diluvio, lo que correspondería con la disminución gradual de la esperanza de vida observada en las generaciones siguientes. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyeron significativamente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, como se menciona en Génesis 25:7. Moisés, uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, vivió 120 años, según Deuteronomio 34:7. Esta disminución progresiva puede atribuirse a varios factores. Una explicación común es que el cambio en las condiciones ambientales después del diluvio tuvo un impacto significativo en la longevidad. Otro factor podría ser el declive gradual de la calidad genética de las generaciones siguientes debido a los matrimonios consanguíneos. La disminución de la longevidad también podría reflejar cambios en los planes divinos y en las condiciones de la humanidad. Algunos estudiosos creen que Dios ajustó la longevidad humana para adaptarse a los nuevos tiempos y realidades del mundo postdiluviano, donde la necesidad de vidas tan largas se volvió menos relevante. La Biblia deja claro que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, y cualquier teoría contraria carece de base bíblica. Como se expresa en Hechos 17, versículo 26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les asignó tiempos y límites para su habitación. Esta perspectiva aclara la dinámica de las relaciones de esa época y la formación de la humanidad a partir de una única pareja original. La otra hija de Adán y Eva, detallada en el libro de los Jubileos, conocida como Asura, es reconocida como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva.
Su asociación simbólica con el azul celeste o lapislázuli sugiere una pureza celestial, y su nombre es un reflejo de la singularidad que representa en la narrativa. Como esposa de Set, Asura influye directamente en la continuidad de la línea recta, contribuyendo a la preservación de las virtudes y valores deseados en la genealogía bíblica. Debe recordarse que Set nació después de la muerte de Abel. Eva creía que él había sido nombrado por Dios para establecer una nueva descendencia, reemplazando a Abel, quien fue muerto por Caín. Según estas tradiciones, Asura fue inicialmente la esposa de Abel y quedó viuda después de su muerte. Poco después, se casó con Set, y de esta unión surgieron descendientes notables. Set es una figura clave en la genealogía bíblica y desempeña un papel significativo en la continuidad de la línea recta después del tumultuoso episodio que involucró a Caín. Su unión con Asura resultó en contribuciones que moldearon eventos clave en la Biblia. Entre los hijos de Set destaca Enos, cuyo nombre significa hombre frágil. Enos es reconocido por haber sido el primero en desarrollar la costumbre de invocar el nombre del Señor, estableciendo una conexión espiritual que se convertiría en una práctica central en las tradiciones religiosas posteriores. Además de Enos, Enoc, hijo de Set, figura como una de las personalidades más notables de esta línea. Es conocido por su excepcional cercanía con Dios, hasta el punto de caminar con Dios según la historia bíblica. Su vida de rectitud y su comunión directa con lo divino se destacan como una contribución única, representando un ejemplo de devoción que trascendió su tiempo. Debido a estos factores, Enoc fue uno de los únicos seres humanos que no experimentaron la muerte, sino que fue llevado directamente a Dios. Sin embargo, una de las contribuciones más prominentes de los descendientes de Set es Noé, el justo constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue elegido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de las criaturas durante el cataclismo global. Su obediencia y fe, registradas en la narrativa del diluvio, describen la importancia de la línea de Set en la realización de los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada individuo de esta genealogía desempeñó un papel crucial en la construcción del legado humano y en la preservación de la fe y la justicia frente a los desafíos que enfrentaron las generaciones. Las tradiciones religiosas, especialmente cuando exploran las genealogías de Caín y de Set, en contraste con las de Set y Asura, ofrecen una intrigante dualidad en la condición humana, expresada a través de las elecciones morales y espirituales. Caín, como el primogénito de Adán y Eva, destaca en un camino marcado por elecciones que reflejan la falibilidad humana. En contraste, la genealogía de Set y Asura ofrece una narrativa de elecciones morales y espirituales más alineadas con la voluntad divina. Estas dos genealogías, a pesar de sus marcadas diferencias, tienen su importancia y reflejan la dualidad inherente a la condición humana, donde las elecciones morales y espirituales moldean el destino de generaciones posteriores. Aquí enfatizo una vez más que el libro de los Jubileos es considerado apócrifo, lo que significa que no es oficialmente reconocido por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. Toda esta información sobre las hijas de Adán y Eva puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia es un libro sagrado que se enfoca en los mensajes más importantes sobre la fe y nuestra relación con Dios. No se pretende contar todos los detalles o historias de todas las personas que han existido. En lugar de eso, se centra en las lecciones y enseñanzas que son esenciales para nuestra vida espiritual y moral. Dios utiliza la Biblia para mostrarnos lo que es más importante: su amor, su justicia y cómo Él quiere que vivamos. Es importante entender que un solo libro, como la Biblia, no podría incluir todo sobre la historia o sobre cada personaje. La Biblia es como una guía que nos da la información necesaria para conocer a Dios y seguir sus caminos. Nos ayuda a entender lo que es crucial para nuestra vida y nuestra relación con Él, sin tratar de cubrir todos los aspectos de la vida y la historia. Los planes de Dios son perfectos, pero también son más grandes de lo que podemos entender completamente. La Biblia nos da una visión del amor y la justicia de Dios, pero no revela todo sobre sus propósitos. En Isaías 55, 8-9 leemos que: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto significa que hay cosas sobre Dios y sus planes que están más allá de nuestra comprensión. Dios no espera que entendamos todo. Él quiere que confiemos en Él y busquemos su amor y guía.
La Biblia es un regalo para ayudarnos a conocer mejor a Dios y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, aunque no sepamos todos los detalles. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees en la información presentada en el libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿Quién crees que era la esposa de Caín? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por ver. Abrazos y que Dios te bendiga.